Bien, segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de un tema que me parece realmente muy interesante para sentarse a charlarlo y analizarlo, ¿no? Y que desde hace tiempo uno viene escuchando y programando esto. Me pareció interesante que dentro de las reformas que plantearon y que finalmente se concretaron en la nueva Carta Magna, en la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, se habló mucho del tema religioso y se planteó, por ejemplo, había reformas realmente sustanciales, ¿no? Como la separación de Iglesia y Estado. Es decir, Santa Fe, a partir de ahora y a partir de esta reforma, asegura la distinción entre Estado y las organizaciones eclesiásticas, podríamos decir. Pero vamos a meternos bien en tema porque tengo dos personas como invitados que han estado muy de cerca participando, siguiendo, asesorando sobre este tema a los convencionales y bueno, y han sido parte de las discusiones. Por un lado, lo conocemos y le damos la bienvenida a Javier Dibiase como presidente de ACDE Rafaela. ¿Cómo estás, Javier? Bien, bienvenido. Gracias. Y el padre Alejandro Sola, que lo hemos visto, bueno, ahí está, ahí tenemos la imagen, lo hemos visto en todas las, bueno, cada vez que pasábamos y hablábamos de la iglesia en las sesiones, en las reuniones con la comisión, estaba el padre. Padre, usted es párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Rafaela, pero también está como asesor en ACDE, ¿no? Sí, estamos acompañando un poquitito a ACDE y también integrantes con Javier de un equipo mucho más amplio de 5 diócesis que hemos ido acompañando el proceso de la reforma. Y creo que eso también es algo muy valioso, el trabajo en conjunto que se ha hecho entre las 5 diócesis de la provincia con la participación de muchísimos laicos, técnicos, bueno, intercambios interdisciplinares muy interesantes y muy enriquecedores. Bueno, ¿y qué significó este cambio? ¿Cómo trabajaron y qué representa, digamos, sustancialmente? ¿Es importante, no es importante? ¿Hubo partes que se vieron afectadas por esto, no? Bueno, la reforma es bastante amplia, toca muchos artículos. Primero decir que se han hecho muchos aportes interesantes en muchas materias que han sido recogidos también en algunas reformas, ¿no? Hablando de la dignidad de la persona humana en las diversas etapas de su vida, en las diversas dimensiones, del trabajo en blanco, la vivienda propia, el ambiente sustentable, los derechos de los consumidores, derechos digitales, la educación que también sea respetuosa, por ejemplo, de los valores de las familias y sus convicciones. Bueno, el agua como bien colectivo y de acceso universal. Estaba feliz después de tanto, ¿no? El derecho al agua. Por supuesto que ha sido en conjunto con otras organizaciones, pero fue tomado también de una idea propuesta por el equipo diocesano. Bien. Quiero decir que fueron muchos los temas, muy abarcativos. Después se concentró un poco la atención en el artículo 3 que hace a la relación del Estado con la Iglesia, ¿no? Si en ese motivo. Hasta ahora teníamos, digamos, y a partir de la reforma de la Constitución que nos regía, el catolicismo como región oficial, ¿no? De Santa Fe. Y a partir de ahora, ¿qué pasa? Expliquémosle a la gente. Sí, a partir de ahora se establece esta relación entre el Estado e iglesias y cultos reconocidos de autonomía y cooperación. Esa fue una expresión que también nosotros propusimos, junto con otras de no discriminación, igualdad y neutralidad. Para decir esto, nosotros estábamos de acuerdo desde el inicio de que el Estado no sea confesional, es decir, que el Estado provincial no se identifique necesariamente con una religión, que se establezca esta relación de autonomía y cooperación, que ya la menciona el Concilio Vaticano II y ya antes de Papa Pío XII, de una sana laicidad. Bien. Es decir, permitir a todas las expresiones religiosas que tengan su actividad, su espacio. De hecho, esto ya lo regula otro artículo que es la libertad religiosa, que no es este artículo en particular, y que está vigente incluso desde la Constitución anterior, ¿no? Entonces, había como una oposición ahí entonces. Claro, en verdad, lo único que se pedía que por justicia y también por reconocimiento al aporte cultural, histórico, social, es la mención de la Iglesia Católica dentro del artículo 3. La mención no significa identificación con el culto oficial, ni tampoco una situación de privilegio en relación a otros cultos o creencias. Esto sí recibimos el comunicado de todas las asociaciones que pedían la mención, ¿no? Y esto sí, o sea, ¿qué representa esa mención? Y esa mención representa, primero, una cuestión jurídica, porque la Iglesia tiene una entidad particular
en relación a otros cultos, se la llama persona de derecho jurídico público, nacional e internacional. Es una entidad que preexiste al Estado y que preexiste incluso al registro de cultos. Sí, claro. Y además, sobre todo también por esta cuestión de la contribución que ha hecho desde antes del inicio del Estado provincial y nacional, la Iglesia al acervo cultural, histórico, social, y actualmente lo sigue haciendo. Bien. Entonces la mención tiene que ver con eso, digamos, no con ninguna situación de privilegio o diferencia. Javier, han trabajado también mucho desde ACDE para hacer el acompañando, aporte, sí, bueno, pero interesante, digo, sí, ¿no? interesante porque uno va conociendo ciertas cuestiones más profundas que por ahí no tenés tan en conocimiento, y bueno, fue interesante la participación porque bueno, se dieron las 5 diócesis de la provincia. Estuvo, bueno, Santa Fe, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y nosotros, de Rafaela. Y bueno, yo estoy bastante, bueno, involucrado en el tema de Rafaela, Sunchales, por ACDE justamente. Bueno, nos invitaron y bueno, nosotros más acompañando todo este proceso y después volcando justamente todo lo que íbamos compartiendo en la comisión al grupo de ACDE de Rafaela, que bueno, nosotros estamos con este tema, no tan la especificidad del artículo 3, sino bueno, cuestiones más amplias, pero nos interesa obviamente acompañar y apoyar todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque también, digamos, el tema de una apertura, podríamos decir, a este diálogo interreligioso del cual tanto se viene hablando desde el Papa, desde el Vaticano, digamos, hasta, y de ahí para abajo, ¿no? Claro. Y nosotros mucho también acá a nivel local. Sí. Esto me parece una buena apertura, digamos, para eso. Sí. Bueno, están todas incluidas, no se nombra a una específicamente. Claro, desde ACDE inclusive un poco también propiciado por el asesor doctrinal, espiritual, que un poco es el nombramiento formal, el nombre formal es ese del padre Ale, antes estaba el padre Roberto Barón, bueno, siempre fuimos acompañados, nosotros en los 21 años de ACDE, porque tal vez tenemos esa característica un poco diferente a otras ACDE, cada ACDE tiene su particularidad. Nosotros siempre fuimos muy diocesanos, muy de ser apoyados por el obispo, cuando, bueno, justamente que se funda ACDE un poco por el impulso de Monseñor Francini, haciendo un poco de historia. Entonces nosotros siempre tuvimos esa relación muy profunda. Entonces, bueno, esto te permite justamente esa apertura también a otras creencias, a otras religiones. Nosotros desde ACDE trabajamos bastante con PEC, que es Profesionales y Empresarios Cristianos, que ellos son más evangélicos. Que ACDE es prioridad católica, pero no exclusividad, porque tiene una apertura también a otros credos, a otras creencias. Así que esta apertura creo que se está dando, es muy interesante. En todos los espacios, ¿no? Nosotros, bueno, venimos recién de la charla que relaciona Borges y lo sagrado, hoy es el tema con el judaísmo, anteriormente, bueno, fue con el islam y la próxima es con el cristianismo. Bueno, toda esta apertura que comentábamos previo antes con el padre Ale que se nos está dando, la verdad que es muy interesante, porque bueno, 30, 40 años atrás no nos imaginábamos compartir estas cosas, ¿no? Así que bueno, y el padre Ale siempre tener este apoyo o esta visión espiritual nos ayuda mucho, sobre todo a llevar en lo concreto justamente la parte espiritual, religiosa, que muchas veces uno la soslaya en la vida diaria, ¿no? Claro. Vos vas a misa, todo bien, y por ahí el lunes ya te pones otro sombrero. Entonces justamente ese vínculo entre lo espiritual y la vida laboral, familiar y social es muy interesante con el acompañamiento que tenemos con el padre Ale, ¿no? Padre, estaba viendo que cuando se aprobó el artículo 3 fue uno de los más ovacionados en cuanto al aplauso y todo lo demás. Digo, la Iglesia Católica podría haberse sentido excluida al no ser más la religión oficial de la provincia, sin embargo, por el contrario, aprobó esto y apoyó esto. Pero también me imagino qué satisfecho, qué paz que deben haber sentido las otras religiones, ¿no? Presentes también en territorio santafesino. Lo que es de destacar, digamos, en las sesiones, en lo que estamos viendo quizás son algunas audiencias previas, ¿no? Pero en la sesión ya de votación, digamos, las intervenciones, porque está el texto y está el contexto interpretativo también del texto, ¿no? El texto habla de esta relación recíproca entre Estado, Iglesia e iglesias, ¿no? Sí.
Pero eso se vio reforzado con la intervención de los convencionales, donde se destacó el aporte que hace en general la dimensión religiosa y espiritual al ser humano, cual me pareció muy positivo, ¿no? Porque indica que hay un ámbito de colaboración entre el Estado y también aquellos que acompañamos la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Si tenemos un caso emblemático ha sido un poco la pandemia, ¿no? Los ministros de culto en aquel tiempo estuvimos dentro de lo que eran los servicios esenciales, porque se vio en esas situaciones de límite y de fragilidad la importancia, más allá de qué culto sea, ¿no? La importancia del sostenimiento, del acompañamiento de la dimensión religiosa y espiritual del hombre, ¿no? Entonces, creo que también quedó plasmado en la sesión que el sentido, que no se habla de una separación negativa, sino que se habla de una distinción, donde hay una colaboración y, digamos, un acompañamiento positivo entre ámbitos que se distinguen en sus finalidades, pero que concurren en el acompañamiento del ser humano, ¿no? Bien, pensaba yo un poco en algún momento que nombramos y mencionamos el tema de educación. Y a veces las escuelas que están relacionadas también con el tema religioso en cuanto a las clases y todo lo demás. ¿Cómo se engancha esto? Sí, hay una reforma del artículo que se refiere a educación. Todavía falta una ley que reglamente, digamos, este artículo en cuestiones más específicas, donde ahí sí que probablemente se proponga algo que no aparece explícito, que es el ideario, el respeto al ideario de las instituciones, pero también la redacción es equilibrada porque habla de un mínimo que pide el Estado, pero ese mínimo permite después que cada institución pueda agregar, digamos, a la currícula la mirada que tiene particular sobre el hombre, sobre el mundo. Y también, nuevamente, esto que se dice de que tiene que estar garantizada, que las familias puedan encontrar ámbitos donde acompañar según sus convicciones la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, esto indirectamente habla de que tiene que haber instituciones educativas que puedan tener idearios propios que respondan a esas convicciones. Bien, bien. ¿Y están trabajando ahora? ¿Siguen trabajando desde ACBE con un nuevo documento que tiene que ver con todo esto? El equipo interdiocesano está, como la jura de la Constitución es mañana. Sí, entonces, claro, estamos esperando. Claro, y tuvimos recién hace poquito el texto ya completo y ordenado de los nuevos artículos. Se va a volver a hacer un estudio, una reflexión sobre lo que ha quedado y un documento último para ver cuáles han sido los aportes, qué cosas se han recogido, qué cosas por ahí quedan por delante para seguir reflexionando y trabajando. Eso prontito probablemente haya un documento final. Lo que ha quedado, es bueno, creo que es bueno lo que ha quedado, ¿no? Bueno, el gobernador hablaba de una de las constituciones más modernas del país, no sé, hay que analizarla, leerla muy en detalle y a lo mejor hay partes que uno no termina de entender, pero digo, en lo que ustedes estuvieron viendo y estuvieron relacionados, ¿la ven en ese sentido? Sí, hay aspectos interesantes porque hay una mirada personalista, es decir, se habla mucho de la dignidad de la persona humana, de la integridad de la persona. La libertad de conciencia. Se habla especialmente también de los derechos ambientales, de los nuevos derechos digitales. Probablemente queden temas por seguir afinando, trabajando y reflexionando. Y lo lindo creo que ha sido, si te parece también, Javier, este camino compartido a lo largo de estos meses, por estas instancias, porque estos espacios de reflexión, hablo de las 5 diócesis, ¿no? Sí, permanece, ¿no? Y para otras temáticas que tengamos que tratar, ya hay un camino realizado que podemos volver a transitar, ¿no? Que es muy enriquecedor. Fue muy interesante haber compartido. Claro, eso de haber compartido, por ahí como decíamos antes, tal vez no en la parte más específica, más técnica de todo, porque es un tema muy, muy, muy profundo, pero bueno, haber compartido, vivido este proceso fue muy enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor, porque bueno, en otra ocasión imposible vos juntarse con otra gente de otras diócesis y compartir.
nunca te podías conocer, si no es por esto, bueno, y ahora se inicia también una etapa interesante también de reflexión por lo que salió y todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Qué lindo poder hablar de reflexión, de paz, ¿no? En momentos donde uno está atento a situaciones que pasan en otras partes del mundo. Hoy, un 11 de septiembre, ¿no? Donde realmente también es un día muy especial. No es que estamos tan irritable todo, tan sensible, claro, de todo ámbito, ¿no? Un poco poner estos paños de, bueno, un poco más de tranquilidad, de paz, de paciencia, toda que sí, la verdad que sí. Y por eso una ley como esta, que es la ley magna, también tiene que ser el fruto de un proceso de participación que mire más allá de la coyuntura política, que a veces está influido por la coyuntura política, y pueda pensar realmente en las próximas generaciones desde una mirada católica, que católico significa totalidad, en todos, en este caso en todos los santafesinos y en todas las dimensiones de la vida de la persona, ¿no? Eso sería tener como una mirada un poco también a la altura de la historia, de lo que significa una ley de estas características. Yo confío en las próximas generaciones. Me parece que vienen con una apertura mucho, ¿no? Me parece que todo es más charlable, todo es más... Yo me acuerdo cuando éramos chicos, es de otra religión. Decían, ¿ustedes se acuerdan de eso? Es de otra religión. Como si fuese una cosa así, que no era católico. Un enemigo. Claro, pero terrible, también no lo planteaban aplicaba, a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos desde ese lado, pero ya la sola frase era, hoy hay una apertura mental de parte de los chicos. O incluso esto que decíamos, que quizás ideologías que no están tan abiertas de por sí a lo religioso, hoy resaltan o valoran el hecho religioso como parte que no puede faltar en la persona, ¿no? Entonces, claro. Bueno, es una apertura interesante. Yo lo que viví, que decías un poco el proceso, me dio también mucha similitud en lo que es la sinodalidad, ¿no? Que es un poco lo que rescataba siempre la participación ciudadana de la comunidad, que bueno, tanto luchó el Papa Francisco y siempre que lo tenía presente. Bueno, la viví muy concreto, que muchas veces son términos que vos lo ves muy abstracto, que decís, bueno, nunca lo vas a poder, este tema de compartir, de compartir espacios, procesos, muy interesante. El término sinodalidad significa caminar juntos, hacer un camino, un proceso juntos. Claro, qué lindo concepto. La palabra termina siendo a lo mejor un poco fría si uno no lo entiende, y la verdad es que el concepto es muy, muy interesante. Yo les agradezco muchísimo por haber venido, que tendríamos que charlar una hora y nos quedaría todavía. La coyuntura a veces nos limita. Padre, gracias por haberse venido desde Rafaela. No, por favor. Hacía como un mes que estábamos tratando de enganchar para que pueda venir desde Rafaela. Ha sido todo un esfuerzo. El padre Alejandro. Claro. Yo la verdad que les agradezco mucho y siempre tengo parte de mi corazón aquí, porque los primeros meses de mi vida sacerdotal los he vivido aquí en Sunchales, los primeros 4 años, así que siempre llevo un recuerdo muy preciado en el corazón, así que bueno, aprovecho a dejar una bendición también a todos los que nos están viendo.